oración. Padre Dios, Señor, encomendamos a ti este tiempo, Señor, que vamos a escudriñar tu palabra, Dios. Te pedimos tu perdón, Señor, porque todos venimos necesitados de tu perdón, Señor, de tu misericordia, Dios. Y te suplicamos que nos guíes, Señor, que nos ministres esta tarde y que te podamos agradar, Señor, no nada más en esta reunión, sino con toda nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida, Señor. Que podamos vivir para agradarte, no agradarnos a nosotros, Señor, porque eso es lo que siempre queremos y lo que buscamos, agradarnos, complacernos, sino que vivamos para complacerte a ti, Señor, para agradarte a ti, Señor. Y a medida que tú te agrades, Señor, a medida que tú te goces con nuestra vida, vamos a encontrar la verdadera felicidad, Señor, y el verdadero gozo, Dios. Ayúdanos a experimentar en esta tierra, Dios, una alegría verdadera, una alegría que proviene de agradarte en todas las áreas de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este domingo no es cualquier domingo, es un domingo especial, significativo. Eh, Dios no nos llamó a una Semana Santa, sino a una vida santa, ¿verdad? Debe ser todos los días. Y si viajamos a Israel, pues que ahora ya no hay muchos viajes a Israel porque hay guerra, ¿verdad? Pero cuando viajamos a Israel, decimos, voy a Tierra Santa, pero aquí está la Tierra Santa, ¿sí? Nosotros somos Tierra Santa, tenemos que ser esa tierra deseable. Pero muchas veces en estas fechas, eh, como también en fechas dicembrinas, nuestra mente pues está pensando, voy a tener días de asueto, voy de vacaciones, que está bien, si lo podemos hacer y si Dios nos permite. Pero no olvidarnos de la obra del Señor, ¿no? Y no quiere decir que la tenemos que recordar todos los días, pero yo creo que en especial debemos recordar lo que Él hizo por nosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo, capítulo 28, versículo 1. Y es muy importante la resurrección de nuestro Señor, hermanos, porque si nuestro Señor no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, ¿sí? Si nuestro Señor dio un mensaje en esta tierra y murió y ahí quedó todo, pues no tendríamos ninguna garantía de nada. Hay mucha gente que dice, es que yo no sé qué va a pasar después de la muerte porque pues nadie ha regresado de la otra vida. Hermanos, Jesucristo murió y resucitó. ¿Sí? Él resucitó, Él es la garantía de que lo que aquí está escrito es verdad. Mateo 28 dice, versículo 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e ir pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Ya hemos compartido en otros años, en otras ocasiones, todas las evidencias que son exhaustivas que el Señor Jesús murió y resucitó.
porque han querido la gente hacer, el enemigo a través de la gente desvirtuar esta gran verdad, porque les digo, si él no hubiera resucitado, pues vano sería todo esto, ¿sí? Sería como cualquier otra religión que tuvieron un líder y se murió y pues tienen unas ideas, pero nuestro Señor murió y tan evidente lo quiso hacer el Señor que se apareció a muchos discípulos, a más de 500 a la vez. Aún después de su ascensión se le apareció a Pablo. Él murió y resucitó. Y querían sacar ideas de que era un fraude, de que se desmayó, de que no verdaderamente murió, de que alguien se robó el cuerpo, hermanos. Este hecho histórico está más que comprobado. Hace poco les pasé una liga a una película que les recomendé que se llama, ¿cómo se llama? El caso de Cristo, gracias. Que también hay un libro. Les recomiendo el libro también. Esa película, ¿alguien la vio? Se la recomiendo mucho esa película. Es de un escritor de un periódico muy famoso en Estados Unidos, que era ateo, y eso es real, y su esposa se convierte a Cristo. Y él, fíjense, estaba especializado en todo lo que es la evidencia de crímenes. Esa era su especialidad, de eso escribía en el periódico. Él publicaba casos criminales, pero él juntaba toda la evidencia. Es más, yo creo que casi la hacía de investigador, literalmente. Él conocía cómo debería ser una evidencia válida, qué tenía que tener una evidencia válida. Y entonces su esposa se convierte a Cristo y siendo él ateo, se empieza a desmoronar su matrimonio, porque dijo, esta mujer está en estas cosas, es una locura esto. Y entonces él empieza a investigar. Este hermano todavía vive. Creo que es pastor de una iglesia, también sus hijos. Están en el ministerio. Y él buscaba y realmente él buscaba, no buscaba encontrar evidencia a favor, sino evidencia en contra. No puede ser. Y no encontró más que la verdad. Y él quiso publicarlo, pero no se le permitió. Y es ahí donde decide escribir un libro que es muy famoso, es muy vendido, es un bestseller, se lo recomiendo mucho, que se llama igual El caso de Cristo. Entonces, ya hemos hablado de eso, porque hermanos, que Jesucristo haya resucitado, no crean que es como una fábula, alguien que dijo no, resucitó. Hay tanta evidencia que les puedo asegurar que hay más evidencia de su muerte y resurrección que de cualquier otro hecho en la historia de la humanidad. Lo que nosotros venimos a hablar aquí no es una fábula, no es una religión, no es algo que queremos creer, es algo que se ha evidenciado, que es histórico, que está registrado y que está comprobado. Nuestro Señor Jesús murió y resucitó y ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Y eso es la razón por la que nosotros estamos seguros de que hemos sido perdonados, que nuestros pecados fueron borrados, que fuimos reconciliados con Dios, porque el hecho de que nuestro Señor Jesús la muerte no lo pudiese retener y viviera es que significa que su sacrificio fue acepto por el Padre. Por eso dijo, consumado es. Consumado es. Hay muchas cosas que necesitamos entender y que probablemente no vamos a entender, hermanos, pero la salvación que Dios nos dio es muy grande. Quiero ver tantito este versículo, el 6. Dice, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Él resucitó, ya les había dicho que había resucitado. Imagínense, estas mujeres amaban al Señor, fueron todavía oscuro a buscar el cuerpo del Señor, a pesar de que pudiesen haber sido muertas o lastimadas o
perseguidas, era tanto su deseo, su anhelo, su amor por su Salvador que fueron. ¿A quién le gusta ir a un sepulcro en las madrugadas? ¿No, verdad? Fueron estas mujeres a esa hora, con todo oscuro, con todo la adrenalina y el peligro que corrían, porque había un odio hacia nuestro Señor Jesús y hacia quienes le seguían. Tan es así que Pedro lo negó al Señor. ¿Por qué lo negó? Por miedo, por temor a que también a él le hiciesen algo. Pero ahí estaban estas mujeres. Se conformaban con tomar, tener, obtener, ver, cuidar el cuerpo de nuestro Señor. Y cuando llegan a esta tumba que le habían puesto una piedra enorme que era imposible moverla, o sea, hay demasiadas cosas que ya hay otras predicaciones que están grabadas que hemos hablado de todas estas evidencias. Y no me quiero ir ahí porque si me voy ahí me pierdo ahí y no continuamos con lo que queremos enfocarnos. Pero llegan estas mujeres esperando ver a su Señor. No que estuviesen contentas porque estuviese muerto, pero por lo menos ponerle esos aromas, ¿no? Embalsamar su cuerpo. Y se encuentran con una noticia primero: no está aquí. No está aquí. Encontraron algo que no esperaban ver. Ellos esperaban ver el cuerpo del Señor y de repente no está aquí. El momento en que no está aquí ha de haber entrado a su corazón, ¿no? No está aquí. ¿Dónde está? Y eso nos hace pensar en algo, hermanos, que a veces en esta vida las cosas que esperamos no nos acontecen. Las cosas por las que oramos no suceden. Pero en Cristo sabemos que si no suceden es porque el Señor tiene algo mejor para nosotros. Y ellas vivieron esto y experimentaron esto. De primera instancia no había lo que ellas buscaban. Fue decepcionante no ver al cuerpo de nuestro Señor ahí. Pero después escucharon algo mucho mejor a lo que ellos estaban esperando. Él está vivo. Él está vivo. Él no está aquí. Hermanos, tenemos un Dios vivo. Y esto quisiera que grabáramos esta palabra: no está aquí. No está aquí. No está aquí. Que nosotros nos lo grabáramos. ¿Dónde está nuestro Señor? Nuestro corazón. Pero ¿dónde está nuestro Señor? ¿Saben que nuestro Señor resucitó en un cuerpo? En un cuerpo glorificado, ¿sí saben? Tan es así que no enseñó sus manos. ¿Quién las tocó? Tomás las tocó, ¿verdad? ¿Nuestro Señor comió después de resucitar? Les pregunto. Sí está en nuestro corazón, porque en espíritu está en nuestro corazón. Pero quiero preguntarles: ¿dónde está nuestro Señor resucitado, sentado a la diestra? Él no está aquí, en esta tierra, ¿verdad que no? Él no está aquí. Y eso, ¿a qué quiero llegar, hermanos? Que si nuestro Señor Jesucristo no está aquí en la tierra, ¿en dónde debe estar nuestro corazón? ¿A dónde está nuestro Señor? ¿A dónde está nuestro Señor? ¿Sí? Él no está aquí. De tal manera que cuando queremos encontrar nuestra plenitud, hermanos, nuestra plenitud, nuestra llenura, porque nuestra alma, nuestro ser busca una llenura, busca un gozo, busca una satisfacción. Cuando sintamos que estamos encontrando la satisfacción, nuestra plenitud en nuestro trabajo, en nuestros logros laborales, profesionales, tenemos que recordar esa voz de ese ángel que le dijo a las mujeres: Él no está aquí.
Él no está aquí. Él no está aquí, en tus logros no está la satisfacción que tú debes de tener, debe estar allá. Aún en esos momentos bonitos que tenemos como familia, ¿no? En esos momentos en que podemos sentarnos a la mesa y convivir y sentirnos como familia. Qué hermoso, gracias a Dios. Pero aún en eso no está nuestra satisfacción, hermanos. Aún en eso no debe estar nuestra plenitud, sino en Cristo. Él no está aquí. Recordemos eso. Cuando nos queremos sentir cómodos en este mundo, ¿sí? Cuando nos queremos sentir satisfechos con nuestra vida, recordemos, Él no está aquí. Él no está aquí. Vamos a Colosenses, por favor. Capítulo 3. Tres uno dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Él ya no está aquí, hermanos, ya no está en la tumba, ya no está en la tierra, está sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, tenemos que buscar las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Saben qué es mira? A veces decimos ese versículo equivocadamente. Dos letras en esa palabra mira, una sílaba más puede cambiar el significado de una palabra. Mucha gente dice mirada. Pon la mirada. Es la mira. ¿Ustedes alguna vez han usado algún arma de fuego, un rifle? Ay, alguien dijo que sí, me dio temor. ¿Quién dijo? ¿Neri? Ah, hay un restaurante, ya me está asustando Neri. Pero sí han visto armas que tienen una mirilla, ¿sí? Donde están viendo hacia el objetivo, el blanco, hacia dónde quieres apuntar, tirar y hacia dónde quieres dar. Cuando el Señor dice, poned la mira, quiere decir que nuestro objetivo debe estar allá arriba, no aquí. Hay muchos que tienen planes aquí y hoy el evangelio en las congregaciones más exitosas es cuando podemos aplicar los versículos para vivir felices aquí. Todo se trata de ser plenos aquí. Hermanos, aquí nunca vamos a ser plenos. Totalmente no. Solamente Él nos llena, pero hay momentos difíciles en esta tierra, pero nuestra esperanza está en el cielo. Entonces, nuestro objetivo en la vida no debe estar aquí, sino allá, allá. Nos pasa a veces como esas mujeres. Esas mujeres, hermanas, hermanos, amaban muchísimo al Señor. Muchísimo al Señor. No se esperaron a ver que Pedro nos acompañe, que un hombre, a ver si... No, hermanos. Estas mujeres en la oscuridad fueron a pesar de las cosas a buscar a su Señor. Pero aún no habían entendido. Porque el Señor ya les había dicho, vamos a regresar allá a Mateo 28. Mateo 28, versículo 6. Les dijo el ángel, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. O sea, nuestro Señor Jesús ya les había informado que había de resucitar, pero algo pasó en su mente, algo pasó en su corazón, no les había sido revelado, no lo habían entendido realmente, y es tan evidente que no lo habían entendido, a pesar que el Señor les dijo que fueron a buscarlo ahí, y a veces nosotros podemos estar igual. Venimos a celebrar, a recordar que el Señor resucitó, pero seguimos buscando cosas aquí.
Y hoy Dios nos quiere decir, Él no está aquí. Él no está aquí, porque a lo mejor nos pasa como las mujeres, seguimos buscando la plenitud, la llenura, la satisfacción, nuestras metas aquí. Y hoy Dios nos dice, yo no estoy aquí, he resucitado y estoy sentado a la diestra del Padre. Pon tu mira en las cosas de allá. Espero que no nos pase como las mujeres que se les dijo el Señor y aún así no lo habían entendido. Seguían buscando entre los muertos al que vive. Y a veces seguimos buscando entre los muertos aquí en la tierra. Y luego dice algo, hermanos. Venid. Les invitó, fíjense. No les dijo, he aquí, Él ha resucitado y se fueron. Me llama la atención que les hace una invitación interesante. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entren, vean. Su tumba vacía está. Dice un canto, su tumba vacía está para probar que vive Él. Yo te quiero invitar. ¿Por qué? Porque el Señor, la muerte no lo pudo retener. Él resucitó porque Él no pecó. Pero te quiero invitar tantito a ti. Te quiero hacer esta invitación. Venid y ved. Vamos a ver tantito un sepulcro. Aquí en nuestro país, en nuestra era, pues no son sepulcros como en otros lugares o en otros tiempos. Pero hermanos, todos, si el Señor no viene antes, vamos a visitar un sepulcro. Pero no lo vamos a ver porque ya nos vamos a ver muertos. Por eso quiero que veamos un poquito qué hay en ese sepulcro cuando alguien muere. Porque si algo sabemos, algo tenemos seguros en esta tierra, es la muerte. Vamos tantito al Salmo 89. Versículo 48. Salmo 89, 48. Dice, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Esta es una pregunta retórica. ¿Qué significa la palabra retórica? ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta retórica es una pregunta que no busca ser contestada. ¿Qué es una pregunta retórica? Es una pregunta que simplemente su respuesta es evidente o su respuesta está en la misma pregunta. Una pregunta retórica es para que reflexionemos. Y la pregunta es, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Hay alguien de ustedes que pueda escapar de la muerte? Hermanos, vamos todos a morir y no sabemos cuándo. No sabemos cuándo. Nos tocó el año pasado ver en esta congregación a personas jóvenes morir, porque nuestro hermano Alejandro tenía ¿cuántos años? ¿48? 58 años. 58 años, era joven. ¿Y Sofi cuántos años tenía? 26. 27, bueno, 26, 27 años. Y hay personas, hermanos, que con las vacunas y todo eso dicen, no sé, en todo, porque no en México, en todo el mundo, ha habido muchísimos casos de paros cardíacos en gente joven. No sabemos cuándo vamos a morir. ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? No nos vamos a escapar, hermanos. Si a lo mejor unos de ustedes pasan de los
65, 70 años y piensan, pues pronto llegará ese momento. Entre más grande, pues tienes más posibilidades, pero no por ser joven estás exento. Y nadie podemos escapar de esa muerte. Dice, ¿librará su vida del poder del Seol? Pregunta. Vamos a el Salmo 49, del 14 al 15. Vamos a leer del 14 nada más. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Híjole. Toda la gente que nace en esta tierra, hermanos, toda la gente, desde que nacemos, somos como rebaños que estamos siendo pastoreados, que estamos siendo guiados ¿hacia dónde? Hacia la muerte. Pero cuando el Señor viene a nuestra vida, ya la muerte no es nuestro pastor, sino nuestro Señor es nuestro pastor. Pero si Él no hubiese venido a nuestra vida, hermanos, desde el primer segundo, desde que das tu primer respiro, desde que naces, estás caminando hacia la muerte. Empiezas a morir desde que naces. Te acercas, empiezas a caminar hacia ese día. Dice, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Imagínense a lo mejor una persona atractiva, ¿no? Vamos a poner de los tiempos de antes. Me acuerdo que una mujer muy famosa, que según era muy guapa, ¿no? Marilyn Monroe, ¿no? Un hombre que dicen que era muy guapo, James Dean, creo que se llamaba, hace muchos, muchos años. Todavía no nacía yo, no crean que soy tan grande. En el momento en que visitan, venid y ved, ¿se acuerdan? En el momento en que mueren y son enterrados, desde antes tienen que ponerles algo en su cara, en su cuerpo, porque empiezan inmediatamente a cambiar. Y dice algo aquí el Señor. ¿Se consumirá qué? Su buen parecer. Por muy guapo y muy guapa, a las pocas horas de su muerte ya están desfigurados. ¿Te has puesto alguna vez a pensar el proceso que pasan los cuerpos cuando mueren? ¿Alguna vez lo has pensado? Vamos a Job. (19) versículo 25. Unas palabras tremendas que dijo Job. ¿Ya estás conmigo? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y después de deshecha esta mi piel. Mi hermano Jesús está en el hospital. Hermana Beli, ¿sí? Porque yo creo que él sabría mucho más, ¿no? Que está estudiando medicina. Pero cuando estaba yo revisando qué pasa cuando sé que el cuerpo entra en estado de putrefacción.
pero empieza unos cambios que le llaman autólisis, no sé si así se pronuncia, que es autodestrucción. En el momento en que tus células ya no tienen vida, no tienen oxígeno, se autodestruyen. A las pocas horas de que alguien así ha puesto debajo de la tierra, es una persona casi irreconocible. Y luego todos los animalitos que tenemos en nuestra microbiota que buscan comida, se van al hígado, se van a ciertos órganos y se los comen. Y la piel empieza a cambiar de color, empiezan a salir líquidos del cuerpo. Y la piel se empieza a amarillar, a ennegrecer. Es un proceso terrorífico, terrible. Por eso dice la Biblia que los que aunque sean de mucha hermosura, pierden esa hermosura. A lo que más la gente le invierte, ¿no? ¿Cuántas noticias hemos escuchado de modelos que y que era mis no sé qué tanto y que se hizo una liposucción y quedó muy bien, pero ya no vive, ¿no? Le salió la liposucción, pero se murió ahí y la entierran y a las pocas horas, pues, todo esto pasa. Las células se destruyen, se autodestruyen, hermanos. La piel de las manos, de los pies se empiezan a desprender del cuerpo, las uñas, el cabello. Luego los animales también empiezan ahí a hacerse animales. Y al poco tiempo, al año, ya no queda casi nada de la persona, los huesos. Y pasan los años, hermanos, pasan los años y eso se hace como abono a la tierra, se enriquece la tierra. Lo que más cuidamos, lo que más gastamos en vernos bien, se hace polvo. Todo es a causa del pecado. Pero nosotros tenemos una esperanza, hermanos, y es lo que te quiero hablar hoy. Porque a veces pensamos que Dios nos redimió de la muerte, nuestra alma eterna, pero ¿sabes también por qué Él resucitó? No solamente salvó nuestra alma, sino también nuestro cuerpo fue redimido. Quiero que vayas tantito conmigo, por favor, a 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, versículos 20 a 22. 20 al 22 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Hermano, la muerte no existía en el principio del mundo. Los animales ni siquiera se mataban entre ellos. Adán y Eva ni siquiera se alimentaban de los animales, eran vegetarianos. La muerte no existía en este mundo. La muerte entró en este mundo por causa de ¿qué? Del pecado. El pecado trajo la muerte. ¿Sí? El pecado trajo la muerte. Pero aquí nos está diciendo algo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. No solamente con Él tenemos el perdón de los pecados. No solamente por su muerte tenemos entrada al cielo. No solamente tenemos la salvación y una reconciliación con Dios, sino dice primicias de los que durmieron. Ahora, durmieron, la palabra dormir es un eufemismo. Quiere decir que no, es una palabra que se usa
para sustituir una palabra que es más dura. ¿Cuál sería la palabra más dura? Muerte, muerte. Porque hay gente que malinterpreta esto y dice que vamos a dormir, a estar como dormidos, como en un estado de coma. No. Habla de morir. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron o de los que murieron es hecho. ¿Sabes qué significa primicias? Primicias, lo primero, pero indica que hay algo después, ¿verdad? Que hay algo después. Porque Él resucitó, hermanos, en un cuerpo glorificado. Nuestra salvación no solamente vamos a ir a Dios como almas desnudas de un cuerpo, sino que Dios va a darnos un cuerpo resucitado. Por eso dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, esa muerte tan amarga que hablamos ahorita, porque la muerte, hay varias muertes, ¿no? Cuando vino el pecado, trajo la muerte. En una clase de los viernes vimos algunos tipos de muerte. La primera muerte es la espiritual. Fuimos separados de Dios. Por eso nacimos en este mundo sin interés en Dios. No tenemos interés verdadero en Dios cuando nacemos en esta tierra. Estamos muertos espiritualmente. Muertos, dice Efesios capítulo 2, en nuestros delitos y pecados. Muerte espiritual. También nos trajo la muerte física, de que todos los seres humanos un día vamos a cerrar nuestros ojos aquí y si hemos creído en Dios, vamos a ir con Dios. Pero nuestro cuerpo va a pasar por este proceso que acabamos de mencionar. Y hay una tercera muerte, la muerte eterna, que es vivir en el infierno, en el lago de fuego, lejos de Dios por la eternidad, pero aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Dios, se nos ha librado de esa muerte eterna. Pero tenemos una promesa preciosa que vamos a resucitar. O sea, cuando nuestro Señor resucitó, no nada más me salvó, sino me recuerda que un día mi cuerpo va a resucitar. Entonces no es tan amargo. ¿Se acuerdan un pasaje de Juez, el libro de Jueces? Estaba buscando anoté ese acertijo cuando se encontraron a un león con un panal de abejas y había miel, ¿se acuerdan? Cuando fue juez Sansón había un acertijo que decía que del devorador salió alimento y del fuerte algo dulce. Había un acertijo y se manejó como un acertijo. Los que han leído esa parte se han de acordar. Del devorador salió algo dulce, salió algo del fuerte algo dulce y del devorador alimento. O sea, de esa muerte tan cruda que estamos hablando, porque es cruda, ¿sí? No nada más es, mi alma está con Dios, gloria a Dios, pero la obra de Dios es completa, hermanos, que Él ha prometido resucitar nuestro cuerpo. Entonces, cuando escuchamos esto que les acabo de decir, cómo se va autodestruyendo nuestro cuerpo, cómo se lo van comiendo los bichos, cómo se va desintegrando, leí que probablemente a los 10 años de que alguien muera ya queda nada o casi nada. No es tan crudo. ¿Por qué? Porque es una plataforma para la manifestación de Dios, porque Dios ha prometido que de esa nada, yo no sé, el poder de Dios, de ese polvo, de esos átomos, ¿alguien puede ver los átomos?
no son tan diminutos que no se pueden ver, son microscópicos. La materia está formada por átomos. De eso nada. Dios va a formar un nuevo cuerpo y nos va a levantar en las nubes con Él. Así que no te preocupes, hermano, que se coman los gusanos, que se coman todo. El Señor ha prometido darte un cuerpo. Él te va a levantar. Él te va a dar un cuerpo glorificado en menos de un segundo. Hay algunos hijos de Dios que fueron cremados ahora con el COVID. Que su cuerpo quedó hecho cenizas, o que están esparcidos, o gente que a lo mejor, por ejemplo, cuando fueron las Torres Gemelas, seguramente había hijos de Dios que perecieron allí y que fueron pulverizados, fueron esparcidos, no pudieron enterrar sus cuerpos. Ellos van a ser levantados en ese día. No nada más es tu salvación, la redención de Dios fue en cuerpo, espíritu y alma. Es así nuestro Dios. Es una completa obra. ¿Te acuerdas cuando Moisés estaba sacando al pueblo, Dios atrás de Moisés de Egipto? Satanás quería negociar. Decía, está bien, te dejo que te vayas, pero déjame aquí los niños. ¿No? No, iremos todos. Y así estuvieron con varias ofertas, ¿no? Creo que la última, Faraón le dijo, te dejo que te vayas, llévate a tus niños, vete lejos, pero déjame aquí tu ganado. Y le dijo Moisés, ni una pezuña se va a quedar en casa de servidumbre. Es más, hasta la osamenta de José se la llevaron de Egipto. Y la obra del Señor es tan grande que ni un átomo de tu cuerpo se lo va a quedar la muerte. Porque Él la venció. Por eso cuando pensamos en Jesús resucitado, nosotros también resucitaremos con Él. ¿No crees que ese cuerpo se va a quedar hecho polvo? De ahí lo va a levantar el Señor. Por eso dice la Biblia que no descuidemos una salvación tan grande. Es grande, es completa la salvación que nos ha dado el Señor. Vamos ahí mismo al versículo 51 y 52 de ese mismo capítulo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Otra vez. Es el eufemismo, ¿sí? Eufemismo se llama. Una palabra suave que sustituye una que es más dura de oír. No todos moriremos, pero todos, sin excepción, todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Dice el versículo
55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Se lo está diciendo así en una forma sarcástica. A ver, muerte, ¿dónde está tu aguijón? A ver, muerte, ¿dónde está tu arma? Ya no tienes poder. ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? A ver, sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Deshiciste todo este cuerpo, pero no tienes la victoria, porque de ahí yo voy a levantar a los míos, dice el Señor. Dice, no todos dormiremos. Yo les voy a decir un misterio. No todos vamos a morir, hermanos. Si el Señor viniera hoy, imagínense, ¿estamos preparados? Si el Señor viniera hoy en un abrir y cerrar de ojos, o sea, cierra tus ojos, es menos de un segundo. No puedo ni es tan rápido que yo no sé ni qué, cómo se podría medir eso. Es rapidísimo, menos de un segundo. A la final trompeta, dice, porque se tocará trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles. Hermanos, todos los hombres y mujeres, todos los santos de las edades, de todas las eras, de todos los tiempos, que ya partieron con el Señor, cuando se toque esa trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, sus cuerpos van a ser levantados, glorificados. Y nosotros, si hoy viniera el Señor, también seremos transformados. Seremos como Él, nos da un cuerpo glorificado y vamos a ser levantados para encontrarnos con Él. Vamos a regresar a Job 19. Fíjense, Job, los estudiosos de la Biblia dicen que el libro de Job, ustedes saben que la Biblia, el orden de la Biblia en el que está ensamblado el canon bíblico, no es el orden cronológico en el que sucedieron los hechos. De tal manera que los estudiosos dicen que el libro de Job pudo haberse escrito en el tiempo patriarcal, allá por los tiempos de Noé, ¿sí? De los patriarcas. Y la Biblia es una revelación progresiva. En Génesis 3:15 tenemos lo que muchos teólogos le llaman el protoevangelio, que es esa promesa de salvación de las simientes, ¿no? Ella te herirá en el calcañar, así, ¿no? Y tú en la cabeza, hablando de Cristo, ¿sí? Pondré enemistad entre ti y la simiente. ¿Se acuerdan de ese versículo, no? Pero nosotros, si nada más leyéramos ahí y no leyéramos toda la palabra de Dios, no tendríamos la revelación tan clara, porque es una revelación progresiva. Estaba hablando de Cristo. Ese Génesis 3:15, cuando hablaba la simiente de la serpiente te va a herir en el calcañar, fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Satanás pensó que había vencido el Señor, pero más bien el Señor venció a la serpiente antigua, porque el Señor le hirió en la cabeza. Y la cabeza, cuando te hieren en la cabeza, es una herida mortal, es una herida de derrota. Y Satanás tiene la cabeza herida, él tiene una herida de muerte, él ya está vencido por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y cuando Job escribió esto, obviamente estaba pasando agonía tremenda, dificultades que tú ni yo hemos vivido, gracias a Dios. Aunque a veces hay gente que dice, estoy pasando lo de Job, imagínate, ay Señor. Dice el versículo 25. Yo sé, dijo Job, miles de años antes que el Señor viniera, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, o sea, hablando de su muerte y lo que pasa con el cuerpo cuando morimos, en mi carne, en mi carne
¿Cómo, Job? No había venido Pablo, no había venido Jesús, todavía no había resucitado. Era Dios, la Biblia es inspirada por Dios, hablando esto tan tremendo. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? A ver, y después de deshecha está mi piel. Si mi piel ya se deshizo, ¿cómo es posible que mi carne? Tal vez él no tenía una gran claridad, pero él sabía que su redentor vivía y que su redentor lo iba a resucitar después de muerte. Puedo morirme, puedo hacerme polvo, se puede deshacer mi piel, dijo Job, pero yo estoy seguro que en mi carne voy a ver a Dios. Si la Biblia no fuera el libro de Dios, hermanos, no habría esta perfecta armonía, congruencia. Job no interactuó con ningún otro patriarca, con ningún otro, y está hablando lo mismo que toda la Biblia. Nos está diciendo que hay una esperanza, que no avergüenza. Y cuando dice, yo sé que ¿qué palabras de Job? ¿Qué palabras de Job? Yo sé que mi Redentor vive, y dice Redentor con mayúscula porque está hablando de nuestro Señor. Yo sé que mi Redentor vive. En el original, en la palabra original hebrea, porque la Biblia, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. La palabra Redentor en el hebreo es Goel. Goel. Y Goel era la misma palabra que utilizaban en la ley para hablar del pariente cercano. ¿Se acuerdan que en la ley Dios estableció que había un pariente cercano, el más próximo? ¿Se acuerdan de la historia de Ruth y de Noemí? Cuando regresan, tenía que haber un pariente cercano que redimiera su propiedad. ¿Y quién fue ese pariente cercano? Vos, ¿verdad? Vos. De tal manera que se había establecido que si una persona perdía su propiedad porque tenía deudas, ¿sí? Muchas veces se endeudaban y la única forma de pagar era cediendo su propiedad a otra persona, a otra familia. Dios no quería que las cosas se quedaran así, que no quería que esa propiedad se perdiera para siempre. Entonces Él estableció una ley que el pariente más cercano que pudiese redimir pagase el precio de esa propiedad para que regresase a su dueño original. Y ese vos, ese pariente cercano, es un tipo de Cristo. También el pariente cercano, el Goel, era aquel que podía ser el vengador de la sangre. En el Antiguo Testamento se establecieron leyes para cuando había un homicidio imprudencial. Cuando alguien accidentalmente mataba a alguien, a lo mejor estaba cortando algo, ¿no? Con una hacha y salió volando el hacha y le pegó a alguien, le cortó a alguien y fallece por ser involuntario, ¿sí? Independientemente si fue imprudencial o no, fue involuntario, no fue a propósito. Entonces, esa persona, ese homicida involuntario, tenía derecho a huir y esconderse a una de las ciudades de refugio. Se habían establecido 6 ciudades de refugio. Y en los caminos tenía que haber el letrero ahí de que era ciudad de refugio. Pero el pariente más cercano al difunto, al que falleció, también la ley le daba un derecho a perseguir a aquel que había hecho aunque haya sido sin querer. Pero si esta persona se ocultaba en una ciudad de refugio, ya no podía hacerle nada. Ese pariente cercano que podía ser el vengador de la sangre o que podía redimir, en el original se le llama el Goel. Goel. Y esa palabra, Goel,
es la misma que en el hebreo está escrita aquí en este libro de Job. Dice Goel, pariente cercano, el Redentor. ¿Sí? Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Goel vive. Es lo que está diciendo Job. Yo sé que mi Redentor vive. Y porque vive mi Redentor, ¿sí? Porque vive mi Redentor, yo sé que el Señor me va a resucitar. Yo sé que mi Redentor me va a librar de la muerte en espíritu, alma y cuerpo. De tal manera, sí, que cuando la muerte viene, es como cuando viene la muerte, nos morimos y viene la muerte, nos separa nuestra alma y no nada más hace eso la muerte, sino que es como si mandara su ejército a la muerte y destruye todo nuestro cuerpo, todos nuestros órganos, todos nuestros huesos. Pero aquí Job está diciendo algo. Yo voy a ser diferente porque yo sé que mi Goel vive. Quiere decir, Él me va a redimir. Él va a rescatarme, ¿sí? Hermanos, nuestro cuerpo es como la casa del alma, ¿sí? Nuestro cuerpo es como la casa del alma, es la propiedad de nuestra alma, por llamarle propiedad, es como la casa, es como la herencia de nuestra alma que Dios nos dio. Porque estamos agradecidos con Dios no nada más por nuestra alma, sino por nuestro cuerpo, ¿no? Aunque a veces no nos gusta. Pero ¿cuánto estamos agradecidos por nuestro cuerpo también? ¿No es maravilloso nuestro cuerpo? ¿No dice el salmista que nos hizo maravillado, dice, ¿no? ¿Cómo dice? Maravillosas son tus obras, estoy maravillado. ¿Cómo fuimos hechos? Este cuerpo que Dios nos dio, hermanos, es precioso, es perfecto, es una obra de suma perfección, de suma inteligencia. Es la herencia que Dios nos dio en esta tierra, no nos puso como almas. Nos dio cuerpos, hermanos. Hemos estado estudiando aquí los viernes cómo funciona nuestro corazón, todos nuestros huesos, todos nuestros músculos, todas las arterias que tenemos. Es una obra de inteligencia inexplicable, suprema, perfectamente diseñada. Dios nos dio este cuerpo como la casa del alma y por el pecado la muerte quiere terminar con nuestra alma, con nuestro cuerpo, con todo. Manda su ejército y no quiere dejar ni una pizca de nosotros. Pero Job decía, yo sé que mi Goel vive, que Él va a rescatar mi cuerpo, que Él va a rescatar mi casa, que Él también va a rescatar mi heredad, porque la redención de Dios es completa. Pero algo muy importante, hermanos, que quiero hacer énfasis el día de hoy. Hay palabras claves aquí. Yo sé que mi Redentor vive. Job no vio a Jesús, no había venido Jesús todavía, pero él sabía que su Redentor vive. Nosotros no decimos nuestro Redentor vivió, Jesús vivió. Nosotros también decimos nuestro Redentor vive porque Él vive, porque Él no está muerto. Pero Él dijo, hermanos, dos cosas en este renglón. Mi Redentor. Mi Redentor. Hay mucha gente que de todas las religiones cristianas, por llamarlos cristianos, que hay religiones budistas que no creen en Cristo, los judíos tampoco creen en Jesucristo, pero de las que creen en Cristo, la gente está hablando de la resurrección, de la muerte de Cristo. De hecho, ayer, ¿saben qué? Vi un titular, pero ya no tuve tiempo de leerlo, que este hombre, Mel Gibson, que hizo esa película La Pasión, que es una herejía. Yo no sé si ustedes sepan, pero la película La Pasión en su mayoría no fue sacada de la Biblia. Fue sacada de la versión de unas monjas que eran espiritistas. Leí ayer que entendí, vi un título, no sé si sea fake news, no vi más, pero que ahora quiere sacar otra película acerca de la resurrección.
Y pues mucha gente habla de Cristo y la resurrección y bueno, Él murió por los pecados y vino. Y a lo mejor tú estás escuchando, sí, el Señor murió por los pecados, pero hermanos, no nos sirve si no lo hacemos nuestro. Puede haber un pariente redentor que tenga la capacidad de redimir. Si yo fuera del pueblo de Israel y perdí mi propiedad, pero si él no es mi pariente, ¿qué me sirve? ¿De qué me sirve saber que el Señor murió y resucitó si no lo he hecho mío? Si no es mi redentor. Escuchamos una y otra vez y el Señor murió y resucitó y el evangelio y Él salva y Él sana y Él perdona y yo creo en Dios. La Biblia dice que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan al oír su nombre. Pero ¿de qué me sirve creer en Dios? ¿De qué me sirve creer que murió por mí si no lo hago mío? Si no puedo decirle de verdad y no además de palabras, mi redentor, mi salvador, tú eres mío. Y era lo que Job estaba diciendo, yo sé que mi redentor vive. Y otra cosa, hermanos, él tenía una certeza. Yo escucho a gente, toda la gente que hoy escucho, la mayoría, el 90% de las personas que se les muere un ser querido, un amigo, escucho que dicen, publican, ya está con Dios, ya está en la gloria con Dios, ya está en el cielo, ya de estar platicando con mis abuelitos allá. Yo te quiero preguntar, ¿crees que la gente realmente lo cree? ¿Tú qué piensas? Te voy a decir algo, realmente no lo creen, realmente no están seguros. Realmente dentro de su corazón no saben qué va a pasar después de la muerte. Lo dicen como una forma de autoconsuelo, como una forma positiva de hablar, una forma para no tener ansiedad o preocupación. Mejor pensamos así, porque en realidad no saben. Los únicos que tenemos la certeza somos los que hemos hecho a Dios mi redentor. Somos los que sí podemos decir, sé a dónde voy. Sé a dónde voy. Voy con mi Señor. Yo tengo la certeza de dónde está mi Padre hoy. Y saben, hipotéticamente, si Dios le preguntara si quisiera regresar, hermanos, diría no. Porque estar con mi Señor es infinitamente mejor que cualquier cosa que hay aquí en esta tierra. Yo sé dónde está mi Padre y no me consuelo, no me autoconsuelo imaginando una vida mejor. No imagino una vida mejor, hay una vida mejor. Y la resurrección de Cristo es la garantía. Porque en los libros, en la historia, en testigos oculares, en todos los registros, está escrito y está establecido que Él vive. Que Él vive. Entonces ese canto dice, porque Él vive, yo viviré el mañana. Porque Él vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y dice algo, esa es una profecía de Job, hermanos. ¿Saben que uno de los libros que más me gustan y me intrigan es este libro? Este libro de Job es tremendo. Toda la Biblia, pero el libro de Job hay tanto en este libro que, Señor, yo no alcanzo a entender la profundidad de este libro. Es demasiada, Señor, revélame. Revélame. Es precioso este libro de Job. Es demasiado profundo este libro. Fíjense cómo dice esta profecía.
y al fin se levantará, no dice del polvo, sobre el polvo. Está hablando Job proféticamente de cuando el Redentor se va a levantar sobre el polvo. ¿Quién es el polvo? ¿Quiénes son el polvo? Las personas. Él se va a levantar sobre el polvo. La primera venida del Señor Jesucristo fue humillado, fue vituperado, fue crucificado, fue despreciado. Pero el Señor dice que Él va a venir después. Y la próxima venida del Señor, hermanos, ya no va a venir como un siervo sufriente. No va a estar como abogado como está ahorita, sino que va a venir como rey y como Señor. Y dice la palabra de Dios que va a poner a sus enemigos debajo de sus pies. Se va a levantar sobre el polvo. Miren, Hechos 4. Hechos 4. Versículo 26. Dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Hermano, los reyes que se creen los dueños del mundo, los poderosos de la tierra, se unen, se han unido y se siguen uniendo y se seguirán uniendo contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús. Eso fue lo que pasó en su muerte. Todos, hasta los que no se llevaban bien, se pusieron de acuerdo por primera vez para condenarle. En nada se ponían de acuerdo más que en condenar al Señor. Ahí sí estuvieron de acuerdo. Herodes, Poncio Pilato, Caifás, todos los que estaban ahí se unieron. Antes no se llevaban bien, pero ahí se pusieron de acuerdo. Por primera vez. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad. Imagínate, hermanos, ¿alguna vez se han unido en tu trabajo, en tu escuela en contra tuya? ¿Alguna vez ustedes sintieron un grupito de amigos que pareciera que se unieron para voltearse a tu contra? Porque lo que hayamos pasado así es nada. Todos los gobiernos religiosos y civiles, toda la gente se unió en una sola voz: crucifíquenle. Incitados por Satanás. Dice Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Qué tremendo. No sucedió nada que Dios no hubiese determinado que sucediera. Qué tremendo. Todo, hermanos, está bajo el dominio y control de Dios. Aunque no lo entendamos, nuestra mente no lo puede entender, por más que lo quiero razonar, no. Si lo razono me voy a volver loca. Solamente lo creo. Pero se unieron, hermanos, los reyes, los príncipes. Por eso Jesús le dijo a Pilato: no tendrías ninguna autoridad si no te lo hubiese dado mi Padre. Hermanos, el polvo, porque ¿qué somos? El polvo se unió. Qué espectáculo. El polvo se unió. Se levantó.
sobre el creador del universo para destruirlo. Pero él no le quitaron la vida, él se dio voluntariamente, él se dejó matar, se dejó lastimar para que tú y yo fuésemos salvos. Pero cuando Job dice, él se levantará sobre el polvo, está diciendo, el Señor va a venir, pero ya no como siervo sufriente, sino como rey y señor. Vamos a 1 Corintios 15:25, hermanos, por favor. 15:25. Vamos desde el 24. Desde el 24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, hermanos, todo dominio en la tierra, toda autoridad, toda potencia va a ser suprimida en su segunda venida. ¿Por qué es preciso? Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Él se levantará sobre el polvo. Dijo Job, Él se levantará sobre su polvo. La segunda venida del Señor, Él se va a levantar sobre los reyes, sobre todos aquellos que se van en contra de Él, sobre todos aquellos que hoy mismo están en contra de Dios. ¿No han sacado a Dios de las escuelas? ¿No han sacado a Dios de su boca? ¿No han sacado a Dios de los libros de texto? En las iglesias mismas cristianas han sacado al Dios verdadero y se han puesto ellos en el centro. El hombre es el centro. Todos se unieron contra Dios y su Cristo, pero Job vio este día en el que su Redentor se iba a levantar sobre el polvo. Iba a suprimir, como dice aquí, todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y miren el 26, y el postrer enemigo que será destruido, ¿quién es? La muerte. Cuando el Señor venga, hermanos, ese enemigo, la muerte, será también destruido. Cuando el Señor venga y se levanta sobre el polvo, va a llamar a sus escogidos. Por eso van a salir de las tumbas, de la tierra, de donde estaban esparcidos sus átomos, sus cenizas, porque la tierra no los va a poder detener, porque la muerte no los va a poder detener, porque el Señor con voz de ángel, de arcángel, desde el cielo va a tocar trompeta, como diciendo, muerte, no tienes poder sobre mi pueblo. Y nos va a levantar del polvo, hermanos. Es tremendo lo que va a suceder ese día. Yo quiero estar en ese día. Yo quiero ser parte de eso. Cuando el Señor con voz de trompeta y con voz de arcángel le diga a la muerte, suéltalos, tierra, suéltalos. Por eso nuestros cuerpos se van a levantar. ¿Te fijas que la salvación no nada más es ya me morí, me voy al cielo con el Señor? No. Ni un átomo de tu cuerpo. Hasta el último átomo de tu cuerpo redimió el Señor con su sangre. Y te va a levantar y me va a levantar. Y todavía al final de los tiempos en Apocalipsis dice que vamos a ver ahí en Apocalipsis 20, para decirlo correctamente, porque luego puedo decir las cosas mal, me preocupa. Apocalipsis 20. En el juicio del trono blanco, en el que ese juicio no es para los hijos de Dios, es para los que no quisieron nada con el Señor. Ahí también van a resucitar, pero esa resurrección va a ser para muerte. Dice el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, pero los muertos que no murieron en Cristo. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades
fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hasta la muerte será lanzada al lago de fuego. Es la obra completa de nuestro Señor. Vamos a regresar tantito aquí a Job ya para terminar, hermanos, con esta palabra. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, ¿sí? ¿De qué significa que estamos hablando? De la segunda venida del Señor. Yo sé que mi Goel vive y Él se va a levantar sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, ¿sí? Ya voy a estar muerto, ya mi piel va a estar deshecha, ya mi cuerpo no va a existir, pero después de que todo eso pase, en mi carne he de ver a Dios. Tenemos una promesa, hermanos, que le vamos a ver. Vamos a ver a Dios. Fíjense, no está pensando Job, voy a ver a mis hijos que murieron, ¿no? No sé dónde están sus hijos. Vamos que estén con Dios, no sabemos. No podemos juzgar dónde están sus hijos por un versículo que leímos, hermanos. Mucha gente se atreve a decir, no, fulano se fue al cielo o al infierno, hermano. No te atrevas a decir lo que no sabemos. Pero no estaba pensando en sus hijos. Estaba pensando en quién iba a ver. A Dios. Está diciendo la suma, la substancia y la esencia de la belleza del cielo. No es ver a mis seres queridos. No es ver las calles de oro. No es ver ángeles y arcángeles y querubines. Es ver a quién, a Dios. Él sabía que quería ver. Veré a Dios. No estaba pensando en otra cosa. Me la voy a pasar bien ahí acostado en una nube, ¿no? Veré a Dios. Veré a Dios. Esa era su intención. Hermanos, qué bueno. Nos vamos a ver. Vamos a haber un reencuentro. Si hoy viniera el Señor y nos levantara, nos vamos a encontrar, dice la palabra de Dios en Tesalonicenses, allá en los aires. Va a haber un encuentro juntos, todos los santos. Hermanos, pero ese reencuentro no serviría si no está Dios. Dios es a quien debemos querer ver. Dice, veré a Dios, en mi carne de ver a Dios. Y luego algo bien importante, al cual veré por mí mismo. Al cual veré por mí mismo. Primera de Juan 3, no se distraigan, hermanos. Primera de Juan 3. Vayamos ahí a Primera de Juan 3. Primera de Juan 3, 2 y 3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Sí? Porque le veremos tal como Él es y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Eso es lo que nos toca a nosotros. Si tenemos esta esperanza, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Purificarnos. ¿A qué grado de purificación? Como Él es puro, esa es nuestra medida. No es yo soy más pura o más santa que el hermano sutano, ¿no? Fulano. No, es la medida, nuestro estándar es Dios. Dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Hermanos, cuando eso pase, que nos encontremos con el Señor, habremos sido perfeccionados en espíritu, alma y cuerpo. Va a haber algo tremendo en nuestra vida, que nuestra alma, como está ahorita, que es un alma que está siendo regenerada, va a ser perfeccionada. En ese momento, hermanos, ya no vamos a batallar con las cosas que batallamos. ¿Cuántos tenemos cosas en nuestra vida con las que batallamos? Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. ¿Cuántos tenemos cosas?
Ya no, ya se acabó esa lucha. Vamos a ser perfeccionados en espíritu, alma y cuerpo. Dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Regresemos a Job. Le veremos tal como Él es. Le veremos tal, no me quiero olvidar lo que acabamos de leer. Le veremos tal como Él es. Fíjate todo lo que estaba diciendo Job miles de años antes. Al cual, dice, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Hermanos, ahorita nosotros vemos a Dios, pero lo vemos aquí. ¿Sí? Queremos conocer a Dios, lo vemos aquí. A través de su palabra. Oramos a un Dios sin verle. Pero va a llegar un momento, hermanos, en que le veremos cara a cara. Ya no le veremos a través de letras. Sino le veremos tal como Él es. Directamente, no como en un espejo, sino tal como Él es. Le veremos. No es que los santos que están con el Señor tengan amnesia y se les olviden las cosas y no estén pensando en nosotros, hermanos. Es que cuando llegas con el Señor, su belleza eclipsa todo. Así como tú cuando estás a lo mejor que te picaste con algo, ¿no? Con la telenovela algunos, ¿no? O ya no son telenovelas, son series ahora. Ay, hasta se te olvidó los frijoles. Ya se te quemaron. Imagínate, es un ejemplo tonto, burdo, comparado con estar con Dios. No pueden pensar en nada más que en Él. No vamos a pensar en nada más que en Él. Lo vamos a ver tal como Él es. Y esa era la esperanza de Job, en mi carne de ver a Dios. Y miren qué más dice. Al cual veré por mí mismo. Es personal. Al cual veré por mí mismo. Yo no le puedo ceder a otro mi relación con Dios. Yo lo tengo que ver por mí mismo. Si yo quiero ver a Dios por mí mismo ese día en el cielo, si yo lo quiero ver con mis ojos, desde hoy, desde ahorita, tengo que yo tomar mi propio interés en las cosas de Dios. No voy a ver a Dios porque mis papás estaban interesados en Dios. No voy a ver a Dios porque mi esposa estaba interesada en Dios. No me sirve. No me sirve que mi papá, mi mamá, mi hermano, mi suegra, mi suegro, el pastor estaban interesados en mí, me hablaban y estaban interesados en mi salvación y oraban por mí. No sirve. Es tan personal que nos hace una aclaración aquí Dios a través de Job. Al cual veré por mí mismo. Y repite, y mis ojos lo verán y no otro. Y no otro. Porque es personal. Yo te quiero invitar, hermano, a que te pongas de pie, por favor. Y somos cristianos, llevamos tiempo en la iglesia, llevamos mucho tiempo, pero a veces nos vamos enfriando, nos vamos entibiando. A lo mejor a ti te traen, no vienes por cuenta propia. Pero ese Jesucristo que murió y resucitó, hermanos, te está llamando a una relación personal con Él, para que puedas decir como Job dijo, porque mi redentor vive. Yo lo voy a ver y no otro. Yo lo voy a ver. Yo lo voy a ver. Si tú no has hecho verdaderamente a Dios tu redentor, si tú no tienes un interés personal en Dios, porque es personal,
Yo te quiero invitar este día a que tú le digas al Señor, Señor, yo quiero que tú seas mi redentor. Yo te quiero ver a ti, no otro. No quiero lo que mi esposa me platica de ti. ¿Sí? No quiero escuchar lo que mi suegro, mi suegra me dicen de ti, lo que el pastor me dice de ti, lo que Carla me dice de ti, lo que me dicen de ti, de los hermanos. Yo no quiero quedarme con lo que otros reciben y han visto. Yo quiero verte a ti. Yo quiero conocerte a ti personalmente, porque yo quiero que tú seas mi redentor. Yo no sé cuántos de aquí realmente han hecho a Dios su redentor. A lo mejor dice, sí, yo lo he hecho. A veces contestamos tan automáticamente, sí, yo. Y no es cierto. No lo has hecho tuyo. Yo quiero que tú lo hagas tuyo. Y si tú ya lo hiciste tuyo, hoy confirmes. Y hoy reconfirmes que es tu redentor y se lo puedas decir, Señor, tú eres mi redentor. Yo sé que tú vives y tú un día me vas a levantar del polvo, Señor. Y yo no le tengo miedo a la muerte. Que se coman los gusanos este cuerpo pecaminoso, porque tú me vas a dar un cuerpo glorificado. Dice que Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. Padre Celestial, Señor, este día, Dios, queremos poder decirte como Job, Señor, que tú eres mi redentor. Yo sé que mi redentor vive. Tener esa certeza, esa seguridad de que tenemos una relación contigo, Señor. Queremos tener un interés personal en ti, Señor. No queremos venir aquí a la congregación porque es el interés de otra persona, el interés de mi papá, de mi mamá, del hermano que me invitó, Señor. No queremos venir por otro interés. No queremos venir aquí porque tenemos problemas, Señor. Tengo problemas en mi matrimonio y estoy esperando que tú restaures mi matrimonio, Señor. Y por eso vengo. No quiero venir aquí porque tengo una enfermedad y yo vengo porque yo quiero que tú me sanes. No quiero venir aquí por otro interés que no sea el conocerte a ti y el verte a ti, Señor. Si tú me sanas, si tú me das, si tú restauras mi matrimonio, qué bueno, gracias, Señor. Pero yo lo que quiero es a ti, Señor. Job no estaba pensando, ¿qué pasó con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con lo que perdí? No, él decía, yo veré a Dios. No me interesa nada fuera de Él. Yo sé que mi Redentor vive. Señor, que tengamos esa certeza que tenía Job, Señor. A pesar de las dificultades que podamos experimentar en esta tierra, a pesar, Señor, de que en la vida hay curvas muy cerradas, Señor. A pesar que hay momentos en que nos sentimos derrotados, Señor. Momentos en los que sentimos, Señor, que ya no podemos seguir adelante. Que no sabemos qué va a pasar el día de mañana, Señor, porque las cosas están tan difíciles, Señor. Porque nos diagnosticaron una enfermedad mortal, terminal, porque hay algo que estamos viviendo, Señor, que es terrible, Dios, pero podemos decir como Job, yo sé que mi Redentor vive y pase lo que pase, en mi carne he de ver a Dios. Señor, yo te pido que nos des un interés personal por ti, Señor. Que nuestro interés seas tú y no lo que tú nos puedes dar, sino quién eres tú, Señor. Y que podamos decirte mi Redentor, podamos llamarte mi Redentor. No el Redentor, no el Redentor, porque tú eres el Redentor, pero si tú no eres mi Redentor, de nada me sirve, Señor. Que seas mi Redentor. Que vivamos cerquita de ti, pegaditos a ti, caminando contigo y tú en nosotros y nosotros en ti, ser uno contigo. Padre, para que tu vida sea vista en nosotros, para que tu vida, Señor,
sea percibida por aquellos que nos rodean en un mundo de muerte, Señor, porque nosotros ya no tenemos olor a muerte, sino olor a vida, porque tú vives en nosotros, Señor. Gracias, Padre. No festejamos un día, sino a una persona. Tú dijiste, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén.